Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos a todos, es una alegría una semana más compartir nuestro podcast con todos ustedes. Saludos mi querido amigo y hermano Ervin, ¿cómo estás? Saludos Alonso, estoy muy bien, gracias a Dios y bueno, como siempre decimos, deseosos de conversar con tu persona y a través de este medio los temas de esta semana. Exactamente, y creo que estas 2 semanas vamos a hablar de un tema pues bastante interesante, ¿verdad? Con su grado de complejidad y al menos desde mi perspectiva pues no experto ni conocedor, pero sin embargo meditando un poco desde lo que las escrituras nos enseñan y cosas que hemos aprendido. Pero vamos a hablar estas 2 semanas sobre la depresión, específicamente en la adolescencia, que es un tema sumamente importante. Sí, y es importante empezar pues reflexionando que no existen solamente niños problemas, ¿verdad? Sino que existen padres problemas y existe sociedad problema y están inmersos en una serie de situaciones que pueden estarlos influyendo fuertemente y que da como resultado detonantes, ¿verdad? Entonces, me parece que por ahí podemos empezar a conversar acerca de las que se llaman las causas predisponentes, ¿verdad? En la depresión en los adolescentes. Sí, creo que es muy importante también resaltar que somos seres integrales. A veces tendemos a separar, ¿verdad? Lo secular de lo no secular, el cuerpo del espíritu, ¿verdad? Esas tendencias platónicas, ¿verdad? Que a veces caemos, pero en ese tema específicamente necesitamos recordar que Dios nos ha creado como seres integrales, alma, cuerpo, o aparte material e inmaterial, ahí cada uno con su posesión, ¿verdad? Si tricotomía, dicotomía, ¿verdad? Pues, pero en esencia... En esencia, material, espiritual. Inmaterial, exactamente. Sí. Material, espiritual, material, inmaterial, pero no podemos separar un aspecto físico de un aspecto emocional, de un aspecto espiritual. Sí, si no la Biblia no enfatizaría tanto la resurrección del cuerpo. O sea, absolutamente. ¿Para qué si lo importante es la parte espiritual? ¿Verdad? Nos mencionabas entonces sobre causas predisponentes. Sí. Podríamos empezar quizás desde un factor biológico. Un factor biológico, sí, es una predisposición, ¿verdad? Llamámosle así psicobiológica, ¿verdad? Que vamos a ver, nosotros somos llamados a responder ante las vicisitudes de la vida. Ahora, no responder adecuadamente cuando se está frente al estrés, en algunos casos son por estas condiciones biológicas, es decir, falta de conexiones neuronales, es decir, que nos llevan a temores infundados, ¿verdad? Etcétera. Ahora, aquí es donde viene la utilización de fármacos, que el problema es que cuando se pone un veto a esta herramienta, más bien se le está haciendo un daño a la persona que biológicamente necesita ese tratamiento, ¿verdad? Y entonces va más bien a agravar la condición depresiva. Es como estarle quitando la ropa en un tiempo de frío. No es que todo tiene que ser llevado a los fármacos y para eso tenemos los profesionales en la salud mental, pero lo que quiero decir es que dentro del mundo de la consejería, ¿verdad? Es necesario que si se llega a tal acción, pues es una acción que también va a ayudar, como ayudaría también un consejo específico, un principio bíblico, etcétera. Correcto. Hablamos entonces de un problema físico, un asunto físico, donde las neuronas no están funcionando biológicamente como deberían. No se están interconectando. Sí, okay, con exactamente. Esto, okay. Y importantísimo, y lo recalco, ¿verdad? El consejero bíblico no es profesional para recomendar medicación, fármacos, ¿verdad? Sí. Hay una interconexión con otras disciplinas de las cuales, al menos desde mi perspectiva, puedo discernir que hay instrumentos útiles en los procesos de consejería, que el consejero es un acompañante
llamémosle general, que va caminando al lado de la persona, un estilo muy pastoral, caminando con la persona, ministrando el corazón con la palabra de Dios, sin descartar herramientas e instrumentos que en la gracia común Dios ha provisto para temas, por ejemplo, como la medicina. Los médicos, los expertos de la salud mental, ¿verdad? Pueden proveer desde aspectos meramente biológicos. Sí, es que no tiene por qué ser su campo, ¿verdad? Claro. Pero sí estoy convencido que un consejero espiritual está, por gracia, capacitado con la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría es una actitud a la vez de aprendizaje. Absolutamente. Una actitud de apertura y de amplitud, ¿verdad? Muy importante. El consejero, entonces, el consejero trata en esencia con el corazón, en amplitud del corazón, y las otras áreas, evidentemente, tiene, creo que, al menos desde mi perspectiva, la responsabilidad y la diligencia de saber dejar a quien sabe en su campo. De todas maneras, ¿perdona? No, Okay. Solamente eso, dejar ese aprendizaje que vos decías, dejarlo a los expertos que puedan tratar un aspecto físico, un aspecto legal, un aspecto social, bajo la sombrilla, por decirlo así, los principios bíblicos. Es totalmente de acuerdo. Además, de lo que iba a decirte más bien, perdona que te interrumpa, es que no va a ser tan efectiva una consejería cuando la persona biológicamente está inestable. Es decir, primero se va a estabilizar y posterior, ya con una cognición adecuada, pues bueno, viene ya el tratamiento, ¿verdad? Hacia la parte lógica, racional de la persona. Pero si la persona está alterada, ¿cómo? A ver, pongámoslo desde perspectivas sumamente simples. Vamos a una consejería, ¿verdad? Una consejería bíblica programada, diseñada para 1 hora o hora y 15, pero resulta que la persona, son las 6 de la tarde, la persona no ha almorzado y se está con un hambre tremenda. Sí. ¿Qué atención va a poder poner en una consejería? ¿Qué conversación si tiene mucha hambre o tiene un tremendo dolor de cabeza? Bueno, comamos algo, tómate una pastilla para el dolor de cabeza, compremos algo de comer y ya esa necesidad física satisfecha, entonces da lugar a otros temas que son importantes para tratar. Sí, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo ese, muy lógico, muy puntual y creo que ilustra para trasladarlo hacia esto que estamos conversando de los profesionales en salud mental. Correcto. Vos me hablabas ahora sobre algo muy interesante, un concepto biológico, ¿verdad? Llamado los neurotransmisores. Sí. Si nos explicas un poquito sobre esto, que es súper interesante. Sí, muy rápidamente, ¿verdad? Para por lo menos tener el conocimiento muy general, ¿verdad? Se trata de que las transmisiones entre las neuronas, ¿verdad? Dependen de estos neurotransmisores que son unas propiedades electroquímicas que van a hacer que la información, por decirlo de alguna manera, por medio del sistema nervioso central, vaya de una manera efectiva. Entonces, estos neurotransmisores, por ejemplo, cuando fallan, por una dotación biológica, evidentemente va a traer una consecuencia en el estado integral de la persona. Y lo menciono rápidamente en algunos que se relacionan con la depresión. Por ejemplo, la adrenalina, noradrenalina, que fallan estos neurotransmisores, ¿qué pasa? Baja los niveles de energía. Ausencia de interés, por ejemplo, en realizar o completar actividades que son habituales por la persona. Pero es que simplemente es una falla en su dotación biológica. En esa transmisión, ok. Por ejemplo, serotonina, son personas que en una falla experimentan ansiedad, angustia, nerviosismo, pero son situaciones, vuelvo a repetir, psicobiológicas en la persona. Ahora, situaciones graves en ese sentido, pues pueden llevar a autolesiones y conductas suicidas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, cuando decís psicobiológicas, estamos hablando de afecciones biológicas que afectan nuestra psique, nuestra mente. Sí, nuestra conducta. Con la conducta, porque Exacto. somos seres integrales. Exacto. Y si hay un fallo biológico, se manifiesta en nuestro fallo un fallo emocional también. Claro. Ahora, no todos los problemas emocionales son biológicos. Exactamente. Claro. Ese es el punto. Claro. Ese es el punto que hay que saber discernir en una consejería. Exacto. Y el ¿verdad? consejero tiene que tener la habilidad dada por Dios para discernir y derivar. Exacto, correcto. Y bueno, una disminución en la dopamina, por ejemplo, disminuye la capacidad de disfrute. Actividades que antes eran realmente
placenteras, ¿verdad? Ahora van a tornarse aburridas, desinteresadas, hay un ofuscamiento, todo se ve negro, ¿ves? Ahora, puede ser una actitud, una percepción, porque, por ejemplo, cambiando la percepción de la persona, vamos a poner comillas, ve las cosas con otros ojos. Pero eso es una cosa. Pero es cuando hay una afectación ya realmente a nivel de interconexión neuronal, donde esa condición ya lleva a la persona a un estado específico, ¿verdad? Que a través de fármacos, ya por supuesto, ya los profesionales en psiquiatría sabrán y son los capacitados para determinar cuál es justamente el problema después de análisis que se hacen. No es que se hace simplemente, a veces se hace así, pero no es simplemente una entrevista, sino que se hacen diferentes estudios a nivel cerebral para ver qué es lo que está pasando con esas interconexiones electroquímicas, ¿verdad? Para determinar qué es lo que está pasando. Y por último, una disminución de otro neurotransmisor que se llama acetilcolina, va a afectar que el sueño, el descanso, personas que dicen, mira, no puedo dormir y no puedo descansar. Puede ser que la persona esté abrumada, ¿verdad? Por diferentes situaciones, que cuando esas situaciones cambian, la persona pues va a conciliar el sueño tranquilamente. Estoy hablando de condiciones, entre comillas, normales, cotidianas, donde la persona dice, no puedo conciliar el sueño. Entonces hay una falta de este neurotransmisor que le permite el descanso, que Dios diseña el cuerpo para que todo encaje de una manera equilibrada y que podamos pues hacer frente a las diferentes cotidianidades de la vida. En cuenta pues el sueño y el descanso. Dos cosas muy puntuales. Gracias por compartir eso, que es muy interesante. Y uno aprende, por ejemplo, de la complejidad del ser humano y la habilidad de Dios para crearnos, ¿verdad? Claro, que es impresionante. Impresionante. Dos cosas en cuanto a eso. Número uno, es en ese tema del sueño. Yo tuve la experiencia con mi hija menor de tener ciertos problemas para dormir, y eran aspectos no biológicos, ¿verdad? Aspectos más que todo de temores y de ciertas cosas, ¿verdad? Psicológicos, ¿verdad? Lo que vamos a hablar ahora. Que fueron tratados de maneras pues correctas. Ministramos con la palabra de Dios, conversaciones, ejercicios de respiración, ciertas cositas, ¿verdad? Y la situación fue cambiando. Por otro lado, también un caso que te comentaba, como consejero tuvimos hace unos años a una muchacha jovencita, casada, feliz, cayó en una depresión y vino a consejería, comenzamos a pues abordarla de la manera que se aborda, no comenzó el resultado, fuimos avanzando, hubo visitas a un neurólogo, fue inclusive a un psicólogo, tuvo consultas, nada le hacía salir de esa depresión. Y como consejero uno está frustrado. Bueno, señor, ¿qué hago? ¿Por dónde lo abordo? Por diferentes razones, esta persona fue al hospital psiquiátrico en una crisis. Y en el hospital psiquiátrico un psiquiatra se acercó, le hizo 2 preguntas en emergencias y le dice, usted lo que tiene es un problema en la tiroides, que hay una hormona que no está produciendo probablemente uno de estos neurotransmisores, ¿verdad? Sí, es correcto. Le dio una pastillita, ¿bien? Que simplemente hizo que sus hormonas funcionaran de manera correcta. Asunto solucionado. Sí. Para mí fue tan impactante el ver, y creo que sí es un abordaje pues correcto, ir derivando, tocando temas, caminando con, porque parte del proceso fue cuando fue al neurólogo, los resultados, bueno, etcétera, es parte del proceso del consejero. Pero me asombró cómo la carencia de una sustancia química en el cuerpo de una persona le afecta integralmente e inclusive relacionalmente, porque su esposo decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hice? Y en un momento de la conversación salió cierto tema álgido del esposo y en un momento ella decía, puede ser porque mi esposo dijo o hizo esto que yo esté así. Exacto. Y no era así. Exacto. Entonces es muy importante saber diferenciar esto. Ahora, le doy vuelta, es importantísimo. Quiero darle vuelta también al otro aspecto que se puede dar. En el programa anterior hablamos de la disonancia cognitiva. Esa tensión que va a producir ansiedad, que va a producir inclusive estados de tristeza, de nerviosismo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que estamos haciendo no es conforme a la palabra de Dios. Ahora, una manera de bajar la tensión, como vimos en el programa anterior, puede ser buscando calmantes y buscando fármacos. ¿Ves? Entonces, el punto es que hay que tener ese discernimiento en la consejería, porque no todo estado de ansiedad o depresivo inmediatamente tiene que ser llevado
hacia un antidepresivo. Correcto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puede ser ya a nivel de conducta de la persona, que es donde la consejería tiene una implicación directa basándose en los principios bíblicos. Correcto. Entonces, queremos recalcar el punto de que esa tensión, que no solamente ser oidores sino hacedores, como dice Santiago, si nuestra vida cristiana no tiene ese sano equilibrio, vamos a calmarlo de alguna manera por medio de fármacos. Y ese sí es el problema. Correcto. ¿Ves? Pero cuando hay como bien estás diciendo, cuando aún las condiciones, a pesar de, corresponden a un problema psicobiológico, a pesar de que se actúe bien, ya es una cuestión de transmisión interneural. Correcto. Y ahí esa es otra cosa, ya es otro campo. Entonces, ahí está el discernimiento, como bien vos nos explicabas, el caminar con la sabiduría del consejero para determinar qué es lo que está pasando. Correcto, y en este caso también tengo un ejemplo contrario. Hace un mes más o menos, un jovencito de 21 años me contactó que necesitaba pues consejería por diferentes temas. Creo que uno de estos es depresión. Y él me decía, yo fui, en el trabajo me mandaron un psicólogo, el psicólogo me derivó al psiquiatra. El psiquiatra me dio un montón de pastillas que no me sirvieron para nada. Y conversando, estoy tomando las palabras que él dijo, claro, ¿verdad? Claro. Me atontaban, no reaccionaba. Los papás me decían, era ver un zombie en la casa. Y él me decía, esto no me ha funcionado. Y ahondando en el tema, hay algunos patrones en su vida, en los últimos 3 o 4 años, que podrían apuntar a algo conductual, no biológico. Claro. Que es el otro aspecto que entramos aquí, porque ya mencionaste el aspecto biológico. Pero hay un segundo aspecto, de una posible depresión adolescente. Claro. Que es un factor psicosocial. Sí, claro. Sí. Hablamos de temas, ¿verdad? Que son causas externas, estresantes, ¿verdad? Que no serían un problema a menos que se relacione a una condición predispuesta, como que estamos hablando anteriormente, de la persona. Depresiones personales con cambios importantes. Claro. Cambio de colegio, un divorcio de los padres. Así es. Elementos, ¿verdad? Episodios en la vida que dan al traste con un cambio conductual. Correcto. Por temas de predisposición biológica. Exacto. Y es que es importantísimo lo que estás diciendo, porque los que conocen el tema de la depresión, ¿verdad? Saben que la depresión no es una sola causa, sino que es la suma de varias causas. Entonces, el aspecto biológico que acabamos de hablar es una disposición, pero que puede ser potenciada, que puede ser llevada a un término más amplio, cuando también es afectado la parte externa, lo que estamos llamando la parte social, psicosocial de la persona. Entonces, por ejemplo, un niño o un adolescente que vive en un contexto de maltrato, en un contexto de rechazo, de desvalorización, por ejemplo, de estarse comparando con sus otros hermanos, etc. Todos estos son detonantes que, si coinciden también con una incapacidad para reaccionar frente a la frustración por un sentido psicobiológico, entonces por supuesto que va a desencadenar una serie de consecuencias tales que va a hundir a esta persona en la depresión. Entonces, donde posiblemente donde otros adolescentes con condiciones exteriores similares no necesariamente caen a estados depresivos continuos. Porque vos y yo podríamos entrar en diferentes estados depresivos, pero no por eso nosotros tendríamos una depresión crónica. Son estados simplemente donde se entra y se sale y que dura muy poco. ¿Ves? Pero cuando los adolescentes son atacados por su medio externo y a la vez son predispuestos a la depresión, es donde surge un problema ya mayor. Claro, ve en pequeñas cosas causas muy estresantes, ¿verdad? Así y es. generan en este tipo de asuntos. Ahora, creo que es importante desde una óptica pastoral, 2 prácticas que al menos creo que con adolescentes es súper importante tener. Uno es aprender a escuchar activamente al adolescente. Así es. O sea, tendemos, y nuestra tendencia, no sé, madura, vieja, como padres anticuados, no sé qué palabra usar, es no escuchar a nuestros hijos. Es un error tremendo. Yo diría
Padres cabezas duras. Padres que es muy acertado. Cabeza dura, no queremos escuchar a nuestros hijos y respondemos como padres sin escuchar, ¿verdad? Vienen nuestros hijos y nos dicen algo o dicen poco y simplemente asumimos que la adolescencia está así por tal cosa. Pero creo que es muy importante como padres aprendamos a escuchar activamente al adolescente, es decir, asegurarnos que estamos escuchando lo que ellos quieren decir, porque a veces dicen algo y no lo logran expresar de la manera correcta. Sí. Entonces nosotros necesitamos escuchar activamente, preguntar, mira, lo que estás queriendo decir es esto. No, papi, no quise decir eso. ¿Qué quisiste decir? Tal cosa. Ok, entonces me estás diciendo esto. Sí, ok. Escuchamos activamente, poniéndonos también en su lugar. Sí. Es decir, mi hijo está pasando por un momento complicado, está pasando por un cambio de colegio, claro, por una muerte, por un nuevo papá, entre comillas, ¿verdad? Por una enfermedad grave, por rupturas emocionales. Entonces, ponerlos en su lugar. Y en segundo, un concepto que Paul David Tripp escribe en un libro llamado 14 Principios sobre la Paternidad, es tener diarias conversaciones de eternidad con nuestros hijos. Creo que nuestros hijos se cansan de nuestros sermones. Sí. De sentarlos en la cama y hablarles por una hora con el dedo señalándoles es que vos, en lugar de cada día tener esas pequeñas conversaciones de eternidad que los ponen a pensar desde su perspectiva adolescente. Entonces, estos aspectos que mencionamos anteriormente, un cambio de colegio, un nuevo integrante en la familia, la ausencia de un familiar pues que falleció, rupturas emocionales, entonces pueden ser tratadas cuando los padres escuchamos activamente, pero también tenemos cada día esta consistencia de buenas conversaciones diarias con nuestros hijos. Sí, muy bien. Estás hablando de dos puntos para mí muy importantes. Uno es procurar una cobertura emocional adecuada en nuestros hijos, porque es una muy buena noticia pensar de que aún con una herencia genética, de una predisposición hacia estados depresivos, cuando el ambiente es adecuado, entonces no se dispara. Por eso es que es importante pensar de que la depresión no solamente es consecuencia de un solo factor, correcto, sino de la suma de factores, ¿verdad? Ahora, si nosotros inculcamos, que es el otro punto que rescato, una debida intimidad interna con el Señor, cuando nosotros presentamos a nuestro Señor Jesucristo en la vida de nuestros niños y adolescentes, van desarrollando, a pesar de las situaciones externas, un fortalecimiento interno. Y lo fundamento con la palabra de Dios. Salmo 23:4, Nueva Traducción Viviente, dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, vamos a poner aquí situaciones externas, ¿verdad? Dice la palabra: no temeré, porque el temor es justamente una consecuencia de un estado depresivo. Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Entonces, veamos que a pesar de las condiciones, llamémosle ahora así, psicosociales, hay un principio interno que va a prevalecer y va a fortalecer a la persona a pesar de las consecuencias. Correcto. El problema es cuando los hijos no tienen principios. Claro, es ese fundamento que a pesar de los conflictos psicobiológicos o sociales, hay un fundamento que los vamos a pasar, porque eso lo va a pasar sí o sí, pero hay un fundamento al que aferrarse y sostenernos en esos tiempos. Algunas veces nosotros como padres o como pastores o como consejeros o como personas menospreciamos a adolescentes que están en depresión ignorando que puede ser algo biológico. Correcto. Cuando uno de nuestros hijos, cuando un adolescente es diagnosticado, por ejemplo, con un trastorno de la personalidad, llámese autismo, llámese Asperger o cualquier otra, el trato de los padres es muy en función de su situación. Es decir, los padres se ocupan de dar una atención, de prepararse, de conocer, bueno, cómo puedo desarrollar o apoyar a un hijo que está en el espectro, ¿verdad? De trastornos de la personalidad, pero ¿por qué no lo hacemos cuando son aspectos biológicos? Aspectos biológicos, sí, de depresión o psicobiológicos. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Correcto. No lo hay. Exacto. Y si se hace desde la perspectiva bíblica, de ese fundamento que vos hablabas, la importancia de la oración, del Señor fundamentando, o sea, es totalmente tratable y por supuesto se cosecha fruto. Totalmente de acuerdo. Y eso abre más la perspectiva de la empatía, de meterse en la condición de la otra persona.
qué maravilloso ejemplo tenemos en Jesucristo, que trataba no a todas las personas iguales, porque conocía la multivariedad de las condiciones del ser humano. Sí. Y hablaba a cada persona según su condición, Correcto. pero a todos les daba la esperanza que podían reaccionar. Al paralítico, te quiere levantar. Sí. Al ciego, quieres ver. A la adúltera, no peques más. A cada uno siempre daba esa esperanza humana que se puede en Cristo, ¿verdad? En su propio contexto. En su propio contexto, pero para esto primero Cristo no llegaba a juzgar ni a criticar. Correcto. Llegaba a empatizar, a ponerse en la condición de la otra persona. Por eso era varón de sufrimientos. ¿Pero por qué razón? Porque esa empatía llegaba a meterse en el sufrimiento humano, pero en ese humano en particular. Sí, claro. En la condición de esa persona. Individualmente. Individualmente, cargaba con el padecimiento. Es que nadie me entiende como yo me siento. No, yo sí te entiendo. Ahora, a partir de ese entendimiento, toma mi mano y levántate. Exactamente. ¿Cómo abordaríamos los pastores y los consejeros a un Nicodemo o a una mujer samaritana en estos días? ¿Cuál sería el abordaje que haríamos contra un religioso Claro. que es un tanto legalista, una mujer de una supuesta etnia inferior y que ha tenido 5 esposos y el que ahora tiene no es el suyo? ¿Cómo abordaríamos esos casos? Así es. ¿Cómo lo abordó Jesús? Así es, así es. Queda un factor más, Sí. que es, hablamos de factores psicobiológicos o un factor biológico, hablamos de un factor psicosocial ¿Sí? y falta uno más que mencionar en este programa, ¿Sí? que es la propia personalidad. Claro. ¿Cómo lo abordamos? Ahora sí. Ya la parte de la propia personalidad es esa distorsión del pensamiento y autopercepción, ¿verdad? O sea, cómo se ve la persona, con sus capacidades reales por debajo o por encima, cómo ve su visión del futuro, su esperanza, su sentido de vida, todas estas cosas, ahora sí, desde un punto de vista cognitivo, se empieza a trabajar en la persona, se le empieza a dar por medio de la esperanza bíblica, en este caso, de que nuestra vida tiene un propósito, tiene un sentido. Correcto. Y que tiene una esperanza. Entonces, ves que aquí estamos hablando cuando las personas no tienen específicamente un problema de interconexión neuronal, por ejemplo, sino que ya es un problema de percepción. Okay. Es que mi opinión es tal cosa. Entonces, los principios bíblicos llegan a darnos valores más altos Correcto. que los que tenemos nosotros. Correcto. Ya aquí no hay problemas físicos, hay problemas de la personalidad, de Exactamente. autopercepción, y ahí entonces la palabra de Dios, o sea, ahí en este caso, desde mi perspectiva, los fármacos no son necesarios, al menos en este punto. Correcto. Porque hay un problema de autopercepción, de conducta, de personalidad, perdón, Ajá. y la palabra de Dios va a traer esos valores y principios que redimen el pensamiento de acuerdo a nuestra identidad como hijos de Dios. A menos que yo lo use como un mecanismo, por ejemplo, si yo no pago impuestos, yo necesito un ansiolítico. Sí, claro. Ahora, lo mejor es que pague impuestos, ¿verdad? Y entonces, porque yo sé que tengo que pagar impuestos, Exacto. si no lo pago, pues de verdad que me voy a sentir muy ansioso, ¿verdad? Exacto, Ahora, totalmente. y si yo quiero pasar por encima de mi responsabilidad por medio de fármacos, es decisión mía. Y me va a cambiar la ansiedad, pero no mi condición. Mi condición sigue. Frente al Estado. El problema sigue, mis emociones siguen y no se soluciona. Ahí el asunto es pagar. Es Por simple. eso es que estamos hablando de que hay consejerías que son así. Correcto. Mire, ¿por qué está tan ansioso por tal cosa? Pero Bueno, mire, pague. entonces usted tiene que conducirse según Claro. lo que usted sabe que tiene que conducirse, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Y se termina el problema. Pero claro, personas que pasan tomando pastillas para todo, Ujú. ese es el punto. Sí, sí. Que Yo no es- un tiempo tuve una crisis económica y me acuerdo que no pude dormir. Me dormía, me despertaba en la noche pensando cómo soluciono esto. Duró un par de meses, se solucionó y listo. Pero nada hacía yo tomando pastillas para dormir, que no las tomaba, por supuesto, ni un té de manzanilla, ni nada, porque el problema no era Claro. algo emocional Una mío. deficiencia de acetilcolina, por ejemplo, que sí Exactamente. podrían tener los otros, que no Es- pueden dormir, no 1 o 2 días, sino que Correcto. no pueden Nunca. dormir. Sí, uno va, por la gracia de Dios, soluciona el asunto y ya duerme en paz. Correcto, correcto. Ahora, el punto, mi hermano, para ir cerrando con el programa, Ujú, que lo podríamos tratar para el próximo, ujú. es las consecuencias espirituales de la depresión. Correcto. Porque eso afecta no solamente nuestra temporalidad, sino también nuestra relación con el Señor. Bueno, que también forma parte de esa temporalidad, ¿verdad? Pero Sí.
Es como la depresión nos afecta ese gozo de la salvación, que podríamos desarrollarlo como parte de una segunda parte a este conversatorio. Perfecto, hablemoslo la otra semana en el contexto de la depresión en el adolescente, ¿verdad? Vamos a introducir la próxima semana estas consecuencias espirituales y luego hablar de algunos temas importantes, muy puntuales, sobre la depresión adolescente, que por cierto son palabras muy usadas, ¿verdad? Donde las personas dicen, es que estoy o adolescente, yo he visto... En una depre. Exactamente, niños de 13, 14 años, es que estoy deprimido, es que tengo ansiedad. Bueno, ¿y quién te dijo? O sea, se autodiagnostican, ¿verdad? Exacto. Pero hablemos la otra semana. Correcto. Un gusto estar con vos, como siempre. Igualmente. Nos vemos. No se pierdan el próximo programa. No se lo pierdan. Gracias. Nos vemos. Chao.